¿Te gustaría descubrir un enigma que ha desconcertado a la humanidad durante siglos? En este episodio de Dimensión Estoica, exploraremos un misterio ancestral, el secreto estoico para ser feliz. Los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos han dejado pistas que apuntan a una verdad profunda, una verdad que podría cambiar tu vida. En un mundo caótico y agitado, la búsqueda de la verdadera felicidad puede parecer un enigma imposible. Pero hoy, descubrirás lo que los estoicos sabían y cómo sus secretos pueden ayudarte a encontrar la felicidad auténtica. Estos principios, apreciados por filósofos como Marco Aurelio y Séneca, son la clave para desentrañar el secreto de la felicidad estoica. Uno de los pilares fundamentales es la virtud. Los estoicos creían que la virtud era la única verdadera fuente de felicidad y que vivir una vida virtuosa era el camino hacia la tranquilidad. En el corazón del estoicismo reside la virtud, una brújula moral que nos guía hacia la autenticidad y la felicidad. Representa la búsqueda constante de hacer lo correcto, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Practicar la virtud significa cultivar la justicia, la bondad y la honestidad en nuestras acciones cotidianas. Al abrazar la virtud, no solo mejoramos como individuos, sino que también contribuimos positivamente a la sociedad en su conjunto. La autodisciplina es otro principio crucial. Los estoicos entendían que dominar nuestras propias emociones y deseos era esencial para vivir en armonía con el mundo. La autodisciplina es un aliado poderoso del estoicismo que nos brinda el control sobre nuestras acciones y emociones. Reconoce la importancia de dominar nuestros deseos y emociones para alcanzar la serenidad y la autenticidad. Implica resistir la tentación y posponer la gratificación a corto plazo en busca de metas a largo plazo. La autodisciplina nos desafía a no ser esclavos de nuestros impulsos, sino maestros de nuestras elecciones, viviendo de acuerdo con nuestros valores y objetivos. Y por supuesto, la serenidad, la habilidad de mantener la calma en medio de las tormentas de la vida, es una de las características distintivas del estoicismo. La serenidad, esa perla de sabiduría del estoicismo, surge de la aceptación de que no podemos controlar todo en la vida, pero sí controlar cómo reaccionamos. La serenidad nos permite enfrentar las adversidades con calma y claridad, liberándonos del sufrimiento causado por reacciones emocionales descontroladas. Ahora que hemos desentrañado los fundamentos del estoicismo, surge una pregunta crucial. ¿Cómo pueden estas antiguas enseñanzas ser relevantes en el mundo moderno? Vivimos en un tiempo de constantes cambios, de estrés y ansiedad. La presión de la vida moderna puede parecer abrumadora, pero aquí es donde el estoicismo brilla con una luz especial. Al adoptar esta perspectiva encontramos la fortaleza y la paz en medio del caos. La práctica de la autorreflexión es clave. Tomar un momento para examinar nuestras reacciones y decisiones nos permite ajustar nuestro rumbo hacia una vida más significativa. La aceptación de lo que no podemos controlar es un pilar fundamental del estoicismo. Al liberarnos de la preocupación por lo incontrolable, encontramos una mayor tranquilidad. El estoicismo se trata de encontrar un equilibrio armonioso entre la virtud, la autodisciplina y la serenidad. Estos principios se entrelazan para formar un camino hacia la autenticidad y la felicidad. La virtud nos guía hacia la integridad moral. La autodisciplina nos otorga el control sobre nuestras acciones y la serenidad actúa como faro de paz en medio de la turbulencia. Juntos, nos ofrecen la sabiduría y la fortaleza para abrazar el secreto estoico, para ser feliz y vivir una vida auténtica y significativa. Haz un pacto contigo mismo para practicar la autorreflexión, para cultivar la gratitud y para aceptar lo que no puedes controlar. ¿Cómo puedes comenzar? Comienza por hacer pequeños cambios en tu vida, abrazando la filosofía estoica de manera gradual. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Que el estoicismo ilumine tu camino hacia la autenticidad y la felicidad. No olvides dar like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios.
Juntos seguiremos explorando el poder transformador del estoicismo.